Buenos días, mi nombre es Geraldine Escalante y junto con mis compañeras Jade Blanco, Daniela Gil y Eiley Castillo, les vamos a hablar sobre Ovid de Crowley, precursor y promotor de la educación. Nació un 23 de julio de 1871 en Reims, Bruselas. Un pedagogo, psicólogo, médico y docente. Hijo de un industrial de origen francés, pasó sus primeros años de vida en un gran jardín, donde su padre lo instruyó en los trabajos manuales. Hizo sus estudios secundarios en internados, donde se aficionó a las ciencias naturales, gracias a un profesor que le permitía hacer experimentos en su laboratorio. Habiendo obtenido el título de médico en la Universidad de Gante en 1896, continuó sus estudios en Berlín y luego en París, donde se orientó al estudio de las enfermedades nerviosas. Fue un precursor de los test de inteligencia. De vuelta en Bélgica en 1901, fundó en Bruselas un instituto laico, es decir, que no posee elementos de naturaleza religiosa, para niños con discapacidad intelectual. En realidad, abrió su propia morada a los niños deficientes, cosa que le permitió vivir en contacto directo con los sujetos que quería observar. Gracias a esto, pudo colocar las bases del Instituto Especial, situado actualmente en el Bocegat, en Uccle. Sabemos que los términos que usaba de Crowley para referirse a estos niños no son los adecuados si lo ponemos en el contexto actual, gracias a la inclusión que se ha generado al pasar de los años. A instancias de los amigos entusiasmados con sus nuevos métodos para la enseñanza, abrió en 1907 un establecimiento para estos infantes, el cual llamó Escuela de la Ermita. Participó activamente en la vida científica internacional, sobre todo en el primer Congreso de Paideología, que es la ciencia que estudia la infancia, el cual presidió él mismo en Bruselas en 1911. Igualmente fue partícipe en el Congreso Internacional de Calais en 1921, donde contribuyó a la fundación de la Liga Internacional para la Educación Nueva. En el año 1920 fue nombrado profesor de Psicología y Higiene Educativa de la Universidad de Bruselas. También fue inspector médico en el Ministerio de Justicia y en el Servicio de Enseñanza Especial del municipio de Bruselas. De Crowley es el padre de la globalización. Consideraba que lo más importante para enseñar a un niño es la motivación, sobre todo si es a través de sus intereses vitales, ya que estos despiertan su curiosidad. Método de Crowley. De Crowley es una pedagogía alternativa donde el interés del niño es lo más importante. Se basa en tener como base el descubrimiento de los intereses y necesidades de los niños. Esto hará que los niños sean protagonistas de su propio aprendizaje, teniendo una motivación desde el primer momento, ya que podrán fomentar su aprendizaje con conceptos que les atraerán. Se debe tener en cuenta claves importantes como que no existen asignaturas. Cada tema tiene una forma de estudio diferente. La observación de los niños es la forma de saber cómo van a orientar la metodología. La experimentación es importante. Su metodología puede comprender todas las edades escolares. Son los niños los protagonistas del aprendizaje y su motivación es lo más importante. La educación según de Crowley. Para de Crowley era un medio para que el niño pudiera aprender a vivir en sociedad y que ellos mismos pudieran construir su futuro. Para que esto fuese posible, los niños deben ser capaces de encontrar el valor del esfuerzo y la satisfacción del trabajo bien hecho. De esta manera se podrá favorecer que el niño pueda adaptarse a su entorno y que éste sea capaz de identificar sus necesidades para poder satisfacerlas y poder integrarse socialmente. De Crowley estaba convencido que hay que añadir pedagogías innovadoras en los programas y métodos educativos para que de este modo se pudiese avanzar en la enseñanza y conseguir buenos resultados académicos. Los niños deben ser los protagonistas de su aprendizaje y no perder la motivación. Contribuciones de Crowley en el terreno educativo. La función de globalización. De Crowley aporta que hasta los 6 o 7 años de edad los niños tienen un pensamiento global y poco preciso. Sus capacidades harán que se vaya desarrollando hasta conseguir un pensamiento elaborado y concreto, que incorpora esquemas mentales complejos. El método visual o método global de la lectura.
Este método de preferencia a la función visual sobre la auditiva, situando al niño frente a la frase completa escrita, no solo ante las letras y sus sonidos. Son frases salidas de su vida cotidiana, lo que le levanta mayor interés en los educandos. Programa de ideas asociadas y los centros de interés. Con esto procura cubrir las necesidades esenciales del niño, tanto individuales como sociales, con lo que se le prepara para la vida. Este programa se puede realizar a partir de los 3 o 4 años de edad. Hay 2 competencias básicas que los alumnos deben desarrollar: el conocimiento de sí mismos y el conocimiento de las condiciones del medio natural y humano en el que viven. El método de Crowley tiene 2 objetivos fundamentales. Busca estimular el conocimiento por parte del niño de su propia personalidad, de sus necesidades, aspiraciones, fines e ideales, sin dejar de lado el conocimiento de las condiciones del medio que lo rodea, para que sus necesidades personales sean asequibles y se puedan realizar. Principios y aportes de Crowley. El método de Crowley refleja 4 principios básicos. 1. Principio dominante de respeto al niño. Este se refiere a instalar al niño a la vida social y que el propio medio sea un recurso para su formación. 2. Principio de libertad. Con este se respetaba la autonomía del alumno, sus intereses y tendencias naturales, a los cuales se inclinaba la escuela y labor del maestro. 3. Principio de individualización. Para que la persona tenga plena libertad, cada estudiante tendrá una actividad personal directa y diferenciada, adaptada a sus intereses y actitudes. 4. Principio de actividad. Cada niño debe tener un trabajo constante. De Crowley hizo numerosos aportes a la educación, entre los cuales les voy a mencionar los siguientes. La introducción del principio de globalización de la enseñanza. Al respecto, este pedagogo señalaba que el niño no tiene un conocimiento detallado de la realidad, sino que la percibe de forma global. La consideración de una serie de necesidades que se pueden agrupar teniendo en cuenta al niño, o bien en función del niño y su medio. De este modo reconoció la necesidad de alimentarse, la necesidad de defenderse entre las inclemencias externas, la necesidad de defenderse de los peligros y los enemigos y la necesidad de trabajar solidariamente, de entretenerse y de formarse material y espiritualmente. El establecimiento de un método de enseñanza esencialmente inductivo, que estuviese basado en el desarrollo de los centros de interés de los niños a partir de 3 pasos. La observación, como la oportunidad para la interacción de los sentidos. La asociación, vista desde las ideas de los alumnos y cómo a nivel mental se producen relaciones y razonamientos entre los conceptos y saberes previos. Y la expresión, tanto la concreta, que es la materialización de la observación del alumno, como la abstracta, que es la materialización del pensamiento a partir de la creación o identificación de símbolos, manualidades, entre otros. La estimulación del interés del niño al impulsar su observación de la naturaleza. Para lograr este objetivo propuso actividades como la cría de animales, la realización de cultivos y excursiones. El rechazo a los contenidos prefijados, que no contemplaran los intereses de los alumnos, así como también a las disciplinas rígidas que sometieran a los niños a actitudes pasivas. La necesidad de trabajar a favor de una escuela activa, donde el niño pudiera expresar sus tendencias a la inquietud y al juego. El reconocimiento del juego como procedimiento a través del cual aplicar su método de observación, asociación y expresión, en estrecha relación con el aprendizaje para la vida. De Crowley sostenía que el juego podía resultar educativo si se llevaba a cabo mediante el material apropiado. La consideración del rol del docente como un guía. Un dato interesante es que en las experiencias de Crowley trabajaban maestras jóvenes, porque él consideraba que conservaban un espíritu infantil en el trato y en el trabajo con los niños. La formación de grupos de clases homogéneos, cuyo número no superara la cantidad de 20 a 25 estudiantes. El juego y características del aula según de Crowley. El juego es el sistema para poner en práctica la metodología de los centros de interés. De Crowley une en el aula el trabajo y el juego como la mejor forma de aprender. El juego es una representación simbólica de la realidad con la que el niño se prepara para vivir. El niño disfruta con el juego, se recrea y se libera de tensiones. Características del aula. Se debe ser amplia para lograr la mayor interacción posible, con las paredes blancas para que los niños colaboren en su decoración estética.
Debe tener un mobiliario adecuado y unos materiales ligeros, poco voluminosos, poco costosos y fáciles de manipular. Juguetes educativos en pocas palabras. En las zonas redes, si es posible, deben mantener animales domésticos para que los niños los cuiden. En cada clase debe haber un instrumento musical y según De Crowley es aconsejable que las maestras sean mujeres para conservar el espíritu infantil en el trabajo con los niños y el trato. Las obras más importantes de De Crowley fueron La función de englobamiento y sus aplicaciones, La medida de inteligencia del niño, Hechos de la psicología individual y la psicología experimental, El tratamiento y educación de los niños deficientes, Función de globalización, La libertad de educación, la educación de la afectividad, la práctica de los test de inteligencia y la función de globalización. La agrupación de los niños según De Crowley. Para agrupar a los niños y poder realizar la pedagogía de forma exitosa, será importante tener en cuenta no solo la edad de los pequeños, sino también cuál es el nivel de desarrollo, su capacidad cognitiva y también el ritmo de aprendizaje. Cada niño tiene un ritmo diferente de aprendizaje y es necesario respetarlo para que se sientan motivados y capaces de aprender aquellas cosas que les interesan. Este método huye de los grupos homogéneos y prefiere tener grupos heterogéneos con pocos niños para que se le pueda atender adecuadamente a cada uno de forma que no pierdan la motivación ni el hilo de aprendizaje. De Crowley consideraba al niño como un ser capaz de comprender la realidad tal cual es, un ser lo suficientemente íntegro para adaptarse al medio en el que vive. Los niños son el centro de toda actividad escolar y son valorados como el centro de desarrollo y aprendizaje.